La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Lady Zúñiga. Ella es candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Lady, qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la radio. Lady Zúñiga fue ministra de Justicia en el gobierno de Rafael Correa. Precisamente reinstaurar esa extinta cartera de Estado es una de las principales propuestas de la Revolución Ciudadana para enfrentar la crisis de inseguridad que vive el país. Justamente ayer lo escuchábamos de la candidata a la presidencia, Luisa González, que una de las principales propuestas para justamente enfrentar los temas de inseguridad es regresar a lo que ya se hizo en el gobierno de Rafael Correa. ¿Las condiciones del país acaso eran las mismas, son las mismas que en ese entonces, ahora, para decir vamos a hacer lo mismo que hicimos antes? Mire, por supuesto, Gisela, el tema de la lucha entre bandas, la riña entre bandas ha existido siempre. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había también desorden en los centros carcelarios. Había todo un complot dentro de los líderes de las bandas por tener el control de los centros, pero nosotros teníamos la política, obviamente a través del Ministerio de Justicia, pero también la determinación y el conocimiento para poder ir depurando ese sistema penitenciario. No fue de un día al otro, sin duda, pero las políticas que instauramos nos permitieron que al final de nuestra gestión, en el 2017, podamos eliminar el hacinamiento carcelario, bajar y reducir totalmente el tema de la violencia intracarcelaria, pero lo más importante, logramos recuperar el control de los centros penitenciarios, porque obviamente ya en el 2008, el expenal, si usted recuerda, el expenal García Moreno, estaba tomado también por las bandas en ese momento. Pero ¿qué hacía falta? La determinación y la voluntad de transformar un sistema que interfiere directamente en el sistema de seguridad ciudadana. Pero Lady, nunca es lo mismo que tenemos ahora. O sea, el tema del crimen organizado hoy es algo inédito en el Ecuador, es algo que ni siquiera nos lo olíamos venir. ¿Se puede hablar entonces de volver a hacer lo mismo cuando el escenario es completamente diferente? Mire, como le digo, el tema de las bandas siempre ha existido. Sin duda, el problema que tenemos hoy con el crimen organizado es que ha logrado permear ciertos estamentos del Estado. Y para eso lo más importante que se necesita es determinación y voluntad. La medida que ha tomado el presidente Lasso en estos días de cambiar a Fito a la cárcel de máxima seguridad tenía que haberlo hecho al inicio de su gobierno, cuando se dio la primera masacre. ¿Por qué esperar tantos muertos, tantos ecuatorianos muertos para tomar una decisión como esa? Ahorita ya es tarde. Es importante, pero es parte justamente de lo que hay que hacer, entrar a retomar el control de los centros penitenciarios. Es una obligación constitucional del presidente, del gobierno nacional y del Estado en sí. Y obviamente no se puede dejar eso en manos de las bandas delincuenciales. El Estado no puede estar de rodillas ante el crimen organizado. Hay el dinero para hacerlo, hay el conocimiento para hacerlo, pero lastimosamente este gobierno no ha tenido la voluntad de hacerlo, no ha tenido la capacidad para hacerlo. Eso demuestra con la falta de ejecución presupuestaria. ¿Cómo usted se puede imaginar, Gisela, que un ministerio, el más importante, el encargado de dar seguridad, no haya ejecutado más del 8%? Eso obviamente es una de las causas para que hoy estemos viviendo este nivel de inseguridad, como usted bien lo dice, nunca antes visto. Nos regresaron, no hace 10 años, hace 16 años, nos regresaron a tiempos en los que el Ecuador jamás ha visto estos niveles de violencia. Ahora, usted dice que hay que mirar al pasado, insisten ustedes en eso, pero una de las principales críticas de los candidatos hacia el correísmo ha sido justamente que en el periodo de Rafael Correa se retiró la base de Manta, que supuestamente era un punto muy importante para la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué medidas implementó ese correísmo al que ustedes quieren volver para poder enfrentar ese pase de la droga que existe hoy y que con la base del Manta se trataba de parar? Mire, hay que identificar los números y con datos. Si usted ve los datos, justamente a partir del año 2008 empieza a reducirse el número de muertes violentas, a tal punto que en el 2016 llegamos a 5 muertes por cada 100,000 habitantes como tasa. Nos había colocado como segundo país más seguro de Latinoamérica. ¿Qué estamos enfrentando ahora? Un gobierno que no ejecutó presupuesto, un gobierno que desconoce de administración pública, un gobierno que tiene total falta de voluntad de dar soluciones integrales a un problema de seguridad. Nos está enfrentando que posiblemente este año cerremos en 40
muertes por cada 100.000 habitantes, es decir, 8 veces más. No es un tema de volver al pasado, Gisela, es un tema de hacer las cosas que dieron resultado, tener la voluntad y el conocimiento. Nosotros, yo veía ahora como resultado del debate, que por cierto, déjeme decirle, me parece que no cumplió el objetivo que debe tener un debate, y es que obviamente los candidatos puedan exponer sus ideas por la forma y el formato en el que se presentó. ¿Cómo es posible que para un tema tan importante como es la seguridad se haya dado 60 segundos? Yo no lo puedo explicar aquí en 60 segundos. Sí, puede ser, pero también que utilicen esos 60 segundos para hacer propaganda o atacar al contrincante, pero eso, también evitó que la ciudadanía se entere. Eso lo debe definir la ciudadanía. No puede ser definido por quien está moderando el debate. Eso tiene que ser definido por la ciudadanía. Si contestó bien, si no contestó bien. Sí, totalmente. Eso tiene que ser definido. Pero ese no es el tema de la entrevista, mi querida. ¿Le convencen a la persona que va a votar este 20 de agosto o no? Entonces creo que obviamente el debate también... Eso no es el tema de la entrevista, y por si acaso no soy moderadora, soy periodista. Pero en todo caso, ese es otro tema que no vinimos a tratar ahora. Ahora, Lady, la mayoría de los votantes o del padrón electoral son jóvenes en nuestro país, ¿no? Y seguramente jóvenes que no recuerdan lo que se hizo en el ámbito de la seguridad en el periodo de Rafael Correa. Entiendo que alrededor del 54% son jóvenes, ¿no? Son quienes van a decidir en estas elecciones. ¿Considera que esa estrategia de vamos a volver al pasado ha sido la que tal vez les está dificultando a ustedes el pasar de ese voto duro que ya lo tienen del 30%? La estrategia es no vamos a volver al pasado. La estrategia es hagamos las cosas que nos funcionaron. Hagamos las cosas que en su momento dieron los resultados que nos pusieron a nosotros como el país más seguro, uno de los países más seguros de Latinoamérica. Nunca el Ecuador ha vivido esta desmotivación de vivir en nuestro país, la gente buscando migrar. Entonces no es un tema de volver al pasado, es de hacer las cosas que nos dieron excelentes resultados como Ecuador, un Ecuador de paz donde los ecuatorianos queríamos vivir, distinto a lo que pasa ahora. Ahora, a lo que usted se refiere con el tema de los jóvenes, esos jóvenes tienen madres, tienen padres que en su momento no tenían acceso tampoco a seguridad, que no tenían acceso a medicinas. Hoy por hoy las instituciones de salud pública están totalmente desabastecidas de medicina, y obviamente la diferencia con lo que fue el gobierno en su momento era un servicio de salud de calidez, de calidad, que obviamente podía atender a la ciudadanía y podía dar esa dignidad. Entonces, si bien es cierto, el tema de los jóvenes es muy, muy importante para nosotros, porque obviamente estamos también en este cambio generacional de la política. Creo que los jóvenes también pueden referirse a las experiencias que tuvieron sus padres, sus abuelos, sus hermanos y los mismos jóvenes con el tema de acceso a la educación, que hoy por hoy también está vetado. ¿Por qué es tan importante para el correísmo que vuelva a implementarse el Ministerio de Justicia? Y sobre todo considerando que el ministerio también fue protagonista de varios escándalos de gobierno, como el caso del asesinato del general Jorge Gabela, quien denunció las irregularidades en la compra de los helicópteros DRUF, en el que usted presentó un informe sin firma como resultado de las investigaciones. Sobre este mismo tema, primero contéstame por qué es tan importante que no es un tema del edificio, no es un tema de la política. Es importante porque desde ahí se dictaba la política pública de rehabilitación social. Usted no puede hablar de seguridad ciudadana si no habla del control del sistema penitenciario. Lo que pasa en las cárceles interfiere directamente en lo que pasa en las calles. Entonces, el Ministerio de Justicia es muy importante porque desde ahí se logra mantener el control de los centros y evitar que esa delincuencia que está recluida sea un lugar de operaciones para que ataque también a los ciudadanos en las calles. Por eso, una de las principales razones de la importancia del Ministerio de Justicia no es del edificio, es la política que hizo que haya justamente el control de los centros penitenciarios. Porque no solamente hay que hablar de rehabilitación en el tema de justicia, hay que hablar en el tema de prevención de delito. Y nosotros teníamos una política en la que justamente se trataba desde la prevención de delitos con las políticas sociales, que son tan importantes como acceso a la educación, acceso al trabajo, para evitar que nuestros jóvenes y los ecuatorianos sean presa fácil de la delincuencia. Ahora, con el tema que usted topa, con el tema del general Gabela, hace menos de una semana acaba de salir el informe de la Defensoría del Pueblo que deja en entredicho el informe de este llamado perito, pero realmente consultor Mesa, en el que cuestiona la forma en la que se presenta el informe. Ese ha sido otro intento por mediatizar un tema tan sensible por parte del gobierno
de Lazo. Y ya quedó demostrado. ¿Conocía o no usted ese tercer informe? En las condiciones que dice el perito Mesa, no, tal es así que el mismo perito, y eso sí quisiera dejar aquí 3 puntos claros para que la ciudadanía reflexione. El primero, que el perito, el día que entrega este informe, este tercer producto, en un canal conocido, minutos después de que hace entrega del producto, dice y confirma de que ni el presidente Correa ni los ministros de esa época conocían de los autores intelectuales. Entonces, número 1 y lo más importante, fue el mismo perito que determinó que ni Correa ni los ministros de la época conocían de este informe. Segundo, me parece raro, y a la ciudadanía también debería llamarle la atención, cómo al perito Mesa se le olvidó estos 2 nombres. Si él sería una persona honesta y comprometida con la verdad, no debió haber cobrado $380,000 por un producto que dice haber entregado y por el cual ya fue pagado y cancelado. Cosa rara, se le recupera la memoria solamente una vez que cobra estos $380,000. Y otro tema que también es muy importante, y es que el reglamento de peritos en Ecuador establece que los peritos no pueden hacer juicios de valores en su producto, en su informe. Y en este caso el perito obviamente contaminó incluso la prueba de los procesos que están en investigación, que no son 1, por cierto, son más de 4, y que obviamente debía ser entregado tal y como lo establece la Corte Constitucional a la familia, pero no con ese burdo show mediático que quisieron politizar justo en un momento de elecciones. Ahora, ustedes ahora dicen ser extremadamente eficientes en las acciones de seguridad, de inteligencia. Sin embargo, durante el periodo perdieron un informe que era clave para la resolución de ese caso tan importante. El caso Gabela, lo perdieron. Es que no es que lo perdieron. Aquí está entredicho lo que dice el señor Mesa versus lo que consta en los documentos del ministerio. La fiscalía será la que determine si se perdió o no. ¿Por qué el perito Mesa, siendo un perito, ¿no es cierto? Primero, no pudo sostener... Pero usted lo tuvo, lo leyó. Cuando yo llegué a ser ministra de Justicia, ese producto ya estaba entregado, ya estaba pagado, ya estaba recibido. Acuérdese que yo llego a ser ministra en el 2014 y este producto supuestamente se contrata, se entrega y se recibe en el 2013. Entonces yo me refiero a los documentos que estaban dentro del archivo del ministerio. Pero algo más importante, Gisela, nosotros en el 2015 entregamos toda la información a la Fiscalía porque resulta que quien debe determinar la verdad respecto de este caso es justamente la Fiscalía, que es la única organización competente y que es en materia penal. Ellos son los únicos que pueden identificar. Y nosotros en el 2015 mandamos todos los documentos para que la Fiscalía investigue, sobre todo sobre este tercer producto, pero que también investigue cuáles fueron las causales de la muerte del general Gabela. Y desde el 2015 la comisión remitió toda la información. Ahora, mire usted cuáles son las conclusiones que ha presentado y las observaciones que ha presentado la Defensoría del Pueblo respecto del informe presentado por Mesa. Dice que no hayan un hilo conductor a estos supuestos que presenta el perito Mesa. Ya está dentro del tiempo, es más, estamos esperando que Roberto Mesa presente qué es lo que opina o cuáles son sus comentarios respecto de las observaciones de la Defensoría del Pueblo. No lo dice Lady Zúñiga, no lo dice el gobierno de Correa, lo acaba de decir ahorita la Defensoría del Pueblo, que no encuentra un hilo conductor entre lo que asevera el perito con lo que ha puesto en el tercer producto. Ya el tiempo dirá quién le está mintiendo al Ecuador. Lady, ahora ustedes dicen tener la receta para eliminar la corrupción de la administración pública. Sin embargo, en el periodo del correísmo no pudieron impedir grandes casos de corrupción, por ejemplo, el caso de Carlos Pareja Yanuseli en Petroecuador. Mire, todos los procesos están investigándose, ¿no? Muchos ya sentenciados, pero otros también han sido motivos de la más perversa persecución, Gisela, con temas como el influjo psíquico. Ahora, con el caso de Brecht, que ya Brasil se ha bajado todas las pruebas, entonces queda demostrado que eso fue básicamente producto de la persecución de su momento. Y si es que hubieron casos de corrupción, está la entidad de justicia, todo el organismo de justicia para determinar responsabilidades. Pero cuando usted dice, ustedes dicen que saben, ustedes, no lo decimos nosotros. A nosotros nos avalan los resultados de un país en el que los ecuatorianos podían vivir en paz.
A nosotros nos avalan las cifras, los datos de ser uno de los países más seguros en su momento. Hoy han destruido todo por el odio. Destruyeron el Ministerio de Justicia, destruyeron la estructura de seguridad, que no solamente se refiere a los edificios, se refiere a la política de poder trabajar de forma organizada con todas las funciones del Estado. ¿Le parece a usted correcto, Gisela, que la entonces ministra de Justicia se haya bajado el modelo de rehabilitación por un oficio? A través de un oficio, ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer un documento que obviamente reemplace un modelo de gestión en rehabilitación, y eso hoy nos cuesta vidas humanas. Relajaron los controles de los centros penitenciarios, eliminaron todo lo que tiene que ver con inteligencia penitenciaria. ¿Y sabe quién se benefició? El crimen organizado. Ellos fueron los que se beneficiaron de que hoy justamente esas medidas tomadas por el odio nos tengan en estos niveles de inseguridad que nos asustan a todos y a todas. Gracias, Lady. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, por la entrevista. Agradecemos a Lady Zúñiga, candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana.